Saludos, sean todos muy bienvenidos. En esta oportunidad trataremos la investigación genética a cargo de Alexauris Díaz, Nirauli Diplan y una servidora, Maoli Lora. Pero primero, ¿qué es la investigación genética? La investigación genética es el estudio del ADN de los seres humanos para averiguar qué genes y factores ambientales contribuyen al desarrollo de enfermedades. Su finalidad es localizar los genes causantes de enfermedades hereditarias e identificar los defectos genéticos responsables de dichas dolencias. La investigación genética avanzó a pasos muy agigantados en la segunda mitad del siglo XX, adquiriendo nuevos conocimientos y describiendo nuevas tecnologías, lo que a su vez facilitó la investigación y la adquisición de nuevos aprendizajes. Ahora bien, la investigación genética en bioética. La bioética, en el contexto de la genética, permite abrir un nuevo campo de análisis amplio que abarca múltiples capítulos y disciplinas. Por un lado, la ética de la investigación genética, incluyendo la investigación terapeuta y no terapeuta en humanos y otras especies, en su dinámica intrínseca o aplicada, asume la base y la práctica de normas éticas con las que se comprometen los investigadores. El respeto por los sujetos humanos, los animales y el entorno en general involucrados en la investigación. Por otro lado, incluyen el análisis de las implicaciones que se derivan de la posibilidad de diagnosticar y prevenir la enfermedad en los asuntos sociales. La sociedad ha absorbido estos conceptos, incorporando así los elementos dinámicos que vinculan la genética con la justicia, la antropología y la sociología. Antes de emprender este análisis, es necesario comprender las actividades específicas de la genética que afectan a los humanos. De esta manera, examinando cómo afecta a los humanos a fin de distinguir lo legal y lo ilegal en el contexto de la acción bioética. Ahora trataremos los diferentes aspectos de la investigación genética desde una perspectiva bioética. Nuestro primer aspecto es el proyecto de genoma humano. El conocimiento del proyecto del genoma humano pertenece al ser humano y debe servir a la investigación en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades genéticas. Esta información no podrá ser utilizada para discriminación, ya sea familiar, social, política, empresarial o laboral. Nuestro segundo aspecto es la fecundación in vitro y la transferencia de embriones. Esta es útil y aceptable para ayudar a las parejas infértiles con la fertilidad y no debe sustituir a los medios naturales. La fecundación con gametos obtenidos de un donante halogénico o de un banco y la implantación. Nuestro tercer aspecto es la investigación sobre embriones remanentes. Es inaceptable y debe respetar su dignidad como seres humanos plenamente desarrollados con todo su potencial genético. Nuestro cuarto aspecto es la investigación en genética. Esta debe servir de beneficio del hombre y con fines diagnósticos y de tratamiento. También deben evitarse los procedimientos y técnicas que dañen a la persona y sus descendientes. Ahora bien, nuestro quinto aspecto se permite la reproducción de vectores, familias y animales inferiores con fines de investigación, la clonación y reproducción humana sin la participación de padres antinatural y por lo tanto inaceptable desde un punto de vista biológico, metafísico y ético. Nuestro sexto aspecto es el diagnóstico de enfermedades genéticas. Es aceptable para guiar el asesoramiento y la terapia genética. El diagnóstico ante los síntomas es cuestionable debido a la discriminación social y laboral de las transformaciones espirituales que pueden ocurrir por su propio paciente. Nuestro séptimo aspecto es, dado que es probable que el tratamiento sea por medio de la ingeniería genética en el futuro, la terapia genética bien controlada o INSU puede ser beneficiosa en casos bien seleccionados. Nuestro octavo aspecto es la clonación de células somáticas del mismo paciente o de un donante adecuado para el trasplante es aceptable, pero no para células germinales o embriones. Estos embriones clonados congelados para el trasplante son ilegales y poco éticos.
Por último, tenemos que con los grandes avances científicos y tecnológicos pueden volverse en contra del hombre y es necesario implementar y compartir organismos y medios de control legal y moral, es decir, fondos que deben familiarizarse con la ciencia. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo que la Declaración Moral de la Genética de la Salud y de la Genética en general, los cuales los servicios genéticos deben ser disponibles a toda nuestra población, independientemente de su capacidad de pago, y que deben de tener en cuenta el acceso, en primer lugar, a personas necesitadas y mayores. Es decir, que estos deben brindar ese servicio para financiarlo de manera que sea accesible a todo el capital de nuestra población. Las pruebas de genética deben ser voluntarias, excepto las encuestas de recién nacidos, puesto que estos son menores de edad, y que deben estar consentimiento de los padres con valores personales y culturales por medio de la comparación de aspectos médicos estrictos, por lo que las pruebas genéticas solo deben realizarse después de un consejo completo consentimiento a voluntad de nuestros pacientes. Se debe mantener la seguridad y la probabilidad grave de miembros de familia con una noticia genética de riesgo de pino que pueda usar para evitar este daño. La privacidad personal debe darse como prioridad a que proteja un tercero en todo esto. El consenso internacional de información sobre las características genéticas de una persona que pertenece para proteger en su genoma. Por lo tanto, obviamente se debe pedir el consentimiento escrito de derivados. Con la investigación médica práctica, el diagnóstico prenatal, por otro lado, debe de tomarse por razones relevantes de salud fetal. En conclusión, el consejo genético incluye proporcionalmente toda la información genética relacionada con una persona o familia para apoyar y ayudarlos a tomar sus propias decisiones después de un proceso de atender riesgos, necesidades propias y de su valor en expectativa de enfoque moral, basado en las personas, la seguridad sobre todo, evitando dichos daños y el respeto por su autonomía, incluyendo a los niños como clave para procesos genéticos oscuros. Bien, en este apartado vamos a ver el ejemplo que evidencia el incumplimiento de los principios bioéticos y las normas. Y tenemos el siguiente caso. En el pasado lunes 8 de abril, en República Dominicana, la comunidad científica de dicho país se reúne para asistir a una presentación de un trabajo por parte del doctor José Antonio Martínez, un científico dominicano. En su presente trabajo, dijo que había experimentado con embriones para intentar mejorar sus genes mediante manipulación genética eugénica. Esta se define como el intento de alterar o mejorar rasgos humanos complejos, tales como los códigos por un gran número de genes, por ejemplo, la personalidad, inteligencia, carácter, formación de órganos del cuerpo, etc. ¿Dónde está la violación de los principios bioéticos? Pues tenemos lo que es la beneficencia y la no maleficencia. Si buscamos la definición de la primera, nos dice que es la que orienta el ejercicio de la profesión a buscar el bien del paciente. En este caso, el doctor no está respetando ese principio, ya que no se ha demostrado que esa técnica que él utiliza sea certera, sea efectiva, porque está en método de experimentación. Por lo tanto, está violando este principio bioético. Y el siguiente es la no maleficencia, que significa que afirma la obligación de no hacer daño intencionalmente. Quedémonos con la parte de no hacer daño, principalmente, y que también es el fundamento de la ética médica y principio básico de todo sistema moral. Al este doctor ejercer esa práctica, pues no solamente está dañando a ese embrión, sino que posiblemente ese embrión va a tener una generación, la cual va a tener esos mismos rasgos y daños colaterales. Entonces, aquí vemos que en esos dos apartados o principios, él los viola, y aquí tenemos entonces el ejemplo completo de cómo se violan los principios bioéticos en genética. Y muchas gracias por ver esta presentación, esta exposición sobre este tema tan importante de lo que es la edición genética, y al ver el ejemplo y ligarlo con lo que es la bioética, creo que es un tema muy importante que hay que prestarle mucha atención. Aquí, como
pueden ver, son las referencias que hemos extraído de las diferentes fuentes que investigamos. Es cuanto, muchas gracias.